Islandia, construida por fuego, esculpida por hielo. Enormes glaciares que atraviesan montañas. Hielo derretido que alimenta atronadoras cascadas. El poder allí es simplemente increíble. Si tocas las rocas alrededor, puedes sentir cómo tiemblan. En la isla volcánica más grande del mundo, se desata una isla titánica entre el fuego y el hielo. Sus secuelas pueden ser feroces. Son inundaciones repentinas que pueden causar mucho daño. Básicamente, arruinan todo a su paso. Vastas extensiones de esta naturaleza de sangre fría que parecen atrapadas en una interminable era de hielo. Pero a medida que la Tierra se calienta y los glaciares se derriten, ¿qué ocurrirá con Islandia? Paisajes no descubiertos. En el sureste de Islandia, al pie de un glaciar colosal, un iceberg flota serenamente en un remoto lago glacial. Tiene el tamaño de una casa de 2 pisos. Un eco de hace mucho tiempo, cuando el hielo cubrió gran parte del mundo. Esta laguna de ensueño, inundada con los restos del hielo que ha caído del glaciar, es una señal de que Islandia está cambiando. Hace 15 años, aquí no había ningún lago, solo una capa de hielo. Este glaciar se está encogiendo. Solía arrastrarse hacia adelante, pero ya no. Está perdiendo más hielo de lo que gana con las nevadas. Pero a medida que retrocede, la laguna que deja a su paso va creciendo. El glaciar se está retirando y el peso del glaciar hace que el hielo pueda hundirse en el suelo, lo que significa que cuando el glaciar retrocede deja un agujero, pero el agua que fluye del glaciar llena el agujero y crea esta laguna. Esa laguna en particular es interesante de observar porque podemos ver con claridad que ha crecido de un año a otro. Es la naturaleza creándose. A menudo decimos que Islandia todavía está en construcción y ese es un buen ejemplo. La laguna es un presagio de un mayor colapso glacial por venir. Su misma existencia señala un posible desastre, no solo para Islandia, sino para todo el planeta. Islandia se encuentra en medio del Océano Atlántico Norte, a unos 300 kilómetros al este de Groenlandia, al borde del Círculo Polar Ártico. Con solo 500 kilómetros de ancho, es aproximadamente del tamaño de Kentucky. Esta solitaria y accidentada isla es un lugar de extrema belleza natural. También es uno de los lugares más volcánicos de la Tierra. Los 30 volcanes activos de Islandia generan 1/3 de la lava terrestre del mundo. Es una isla en llamas.
promedio, Islandia experimenta una gran erupción volcánica cada 5 años. La lava ha raspado grandes franjas desde el interior, creando crueles paisajes. Solo una quinta parte de esta tierra hostil y extraña está habitada por humanos. 200 terremotos sacuden la isla cada año. Por toda Islandia, el vapor silba. El agua entra en erupción. Y la lava emerge desde el manto, muy por debajo de la corteza terrestre. En 2010, una erupción volcánica en Eyjafjallajökull puso al transporte aéreo mundial en pausa. La ira de los volcanes de Islandia se ha sentido mucho más allá de estas costas. Pero hay una fuerza lo suficientemente poderosa para desafiar el corazón ardiente de Islandia. El hielo. Hace aproximadamente 1.5 millones de años, una enorme capa de hielo descendió del norte y asfixió la isla. Islandia estaba cubierta de hielo y los casquetes polares, Groenlandia y la Antártida eran un poco más grandes de lo que son ahora. Y significa que el nivel del mar estaba 100 o 110 metros más bajo que ahora, porque el agua estaba almacenada en el hielo. Un tercio de nuestro planeta estaba atrapado bajo una rígida capa de hielo. Luego, hace unos 12.000 años, la capa de hielo perdió fuerza y comenzó su retirada. Hoy, el 11% de la isla permanece cubierta por glaciares. Grandes ríos de lento hielo, esparcidos, cubrían casi toda la isla, con más de 30 metros de hielo. Los glaciares de Islandia contienen más de 3.000 kilómetros cúbicos de agua, suficiente para llenar el lago Hurón de Michigan. En lo profundo del reino de una escarpada cordillera se encuentra un gigante helado, Vatnajökull, el glaciar más grande de Islandia y la mayor masa glaciar de toda Europa. Con una superficie de casi 8.000 kilómetros cuadrados, cubre la mayor parte del sur de Islandia y enterraría la ciudad de Tokio en hielo de más de medio kilómetro de profundidad. Hay tanta agua encerrada dentro del glaciar que el río más poderoso de Islandia tardaría más de 200 años en llevarla al mar. El glaciar es tan inmenso que genera su propio clima. Vientos fríos soplan desde la capa de hielo, helando los valles de abajo. Vatnajökull se transforma constantemente. Mientras avanza por el valle, se derrite en la brillante luz del día. Luego se congela durante las frías noches árticas. Grietas que se abren por fricción a medida que el hielo desciende por la montaña. Se hunden a más de 30 metros en lo profundo del corazón helado del glaciar. Para los aventureros, el hielo puede ser emocionante, pero traicionero. Cuando caminas por los glaciares debes saber lo que estás haciendo. Si no sabes lo que haces, estas grietas pueden ser muy peligrosas. A veces están cubiertas de nieve y ni siquiera puedes ver dónde están. Así que siempre las personas que no tengan la experiencia deben tener un guía con ellos cuando caminen por ahí. Más arriba en el glaciar, las grietas son más grandes, haciendo intransitables los puntos más altos y el senderismo aún más desgarrador.
En 1953, 2 estudiantes de ciencias británicos se embarcaron en una expedición de investigación en Vatnajökull. Nunca se les volvió a ver. Se cree que ambos cayeron en una grieta profunda y escondida. En 2006, equipo de montañismo perteneciente a los 2 estudiantes fue descubierto en el hielo. En su punto más grueso, el hielo tiene más de 1 kilómetro de profundidad. Enterradas bajo estos pliegues helados, hay montañas, valles y mesetas. El glaciar también esconde volcanes. El 60% de los sistemas volcánicos activos de Islandia yacen bajo sus glaciares. Y eso puede producir algunos drásticos resultados. Grímsvötn tiene la tasa de erupciones más alta de todos los volcanes de Islandia. En 2011, desató su furia por 4ª vez en 14 años. Torrentes de roca fundida surgieron a través de las capas de hielo destrozadas, lanzando una nube ondulante de vapor y ceniza a 20 kilómetros hacia el cielo y sumergiendo partes de Islandia en la oscuridad. Se cree que es la erupción más violenta en Islandia desde la década de 1960, mucho más poderosa que la erupción en 2010 de Eyjafjallajökull, que puso de rodillas al transporte aéreo mundial. Las 2 fuerzas en juego, fuego y hielo, cuando se mezclan, son un poder que no se puede ignorar. Aquí tenemos el glaciar superfrío y la lava supercaliente, y cuando las erupciones tienen lugar debajo de los glaciares, primero el calor de la erupción comienza a derretir el glaciar desde abajo. Y en algunos casos, las erupciones son grandes y duran lo suficiente como para derretir su camino a través del hielo. Y así tenemos esta magnífica exhibición de fuego que acaba de salir del hielo. Parece que luchan entre sí. En el explosivo enfrentamiento entre lava y hielo, este último es una fuerza imponente, pero no es rival para los volcanes ardientes de Islandia, lo que puede causar estragos de otras formas inesperadas. Inundaciones, activadas por la erupción de un volcán debajo de un glaciar. La erupción de 2010 en Eyjafjallajökull derritió el glaciar y envió 50 millones de metros cúbicos de agua inundando la montaña. Casi el volumen de agua que cae en las cataratas del Niágara en 6 horas. Las inundaciones repentinas, que se conocen en Islandia como jökullaup o inundaciones glaciares, siempre descienden hacia las tierras bajas y pueden causar mucho daño donde quiera que ocurran. Básicamente arruinan todo a su paso. Las inundaciones glaciares de Islandia son enormemente destructivas. Los furiosos torrentes de agua arrasan las carreteras. Al pie del glaciar Vatnajökull se encuentran los restos retorcidos de un puente de acero, aniquilado por las inundaciones glaciales. Las inundaciones glaciales transportan millones de toneladas de roca volcánica y cenizas a la costa sur de Islandia, remodelando la costa y creando tramos de playa de basalto tan negros como el bronce. Es porque todo se produce al romper el basalto, que es una roca negra. Y la mayoría de las rocas en Islandia son de color negro, porque la mayor parte es basalto. Por eso es de color. Recuerdo una vez que fui a Hawái y todos hablaban sobre la playa de arena negra. Tienes que ir a ver la playa de arena negra. Y yo dije, ¿por qué? No vi más que playas de arena negra en mi vida. Soy de un lugar donde todas las rocas son oscuras. En la playa Sandvik,
Los acantilados elevados albergan miles de aves marinas, incluido el frailecillo. Más de la mitad de los frailecillos atlánticos del mundo se reproducen en los acantilados rocosos de Islandia. Aunque la costa norte de la isla toca el círculo polar ártico, sus aguas costeras permanecen libres de hielo marino. La corriente del Golfo Atlántico, un sistema de corrientes térmicas, calienta este paso del Atlántico Norte. Pero con el agua más caliente llega la lluvia. Este tramo de costa es uno de los más húmedos de Islandia, con una precipitación media anual de más de 2 metros. Aislada cerca de la cima del mundo, Islandia está devastada por tormentas en todas las direcciones. Vientos feroces y fuertes olas del Atlántico azotan sus costas. A lo largo de los siglos, decenas de marineros islandeses se han ahogado en sus tormentosas y salvajes aguas. Incluso hoy en día, existe un peligro real para los islandeses que cosechan estos mares fríos y oscuros. La conexión entre las personas que viven en estos pueblos y el océano es muy fuerte. Es su sustento y a veces en algunas zonas, especialmente cerca de la costa sur, donde tenemos el fuerte oleaje del Atlántico martillando la costa, salir en los barcos a pescar siempre ha sido un gran desafío. Tienen que atravesar el oleaje a veces e incluso hoy en día en los grandes barcos de pesca y con toda la tecnología es a menudo muy peligroso y difícil de hacer. Estas son personas fuertes que han aprendido a sobrevivir con este gigante, el océano Atlántico. Al final de la playa de arena negra, irregulares hojas de basalto se elevan a más de 60 metros en el aire. Una vez formaron parte de una gran línea de acantilados volcánicos, pero estas antiguas pilas marinas, con el tiempo, han sido derribadas por el viento y la furia del mar. Más hacia el interior, los poderosos campos de hielo de Islandia también se están reduciendo. Aunque la mayoría de sus glaciares se encuentra sobre sistemas volcánicos activos, menos del 5% del derretimiento de sus casquetes polares se atribuye al calor volcánico. Una fuerza mucho más destructiva amenaza los glaciares de Islandia: el aumento de las temperaturas globales. Durante los últimos 100 años, el planeta se ha calentado. Los tramos superiores del hemisferio norte se están calentando 2 veces más rápido que las regiones más al sur. En una tierra de hielo y nieve, los efectos del cambio climático son inconfundibles. Los glaciares se están derritiendo. Por supuesto, los glaciares están desapareciendo ahora mismo. He estado monitoreando los glaciares durante 30 años y es la temperatura media, particularmente la temperatura del verano, lo que está causando los cambios. Y la temperatura del verano, y esta en general, ha ido aumentando durante este último siglo de manera muy constante. En Islandia, el deshielo de los glaciares no es nada nuevo. Cada invierno, la nieve cae sobre el glaciar y gradualmente se comprime en hielo. Cada verano, el agua derretida brota de los casquetes polares, se reúne en arroyos y ríos y cae en cascadas hacia los valles inferiores. Este ciclo de congelación y descongelación ha perdurado durante miles de años.
Pero en el último siglo, el deshielo de los glaciares superó con creces las nevadas. Los glaciares están desapareciendo a un ritmo alarmante. El 5% de los casquetes polares de Islandia se ha derretido en los últimos 40 años. Cada año, 11.000 millones de toneladas de hielo desaparecen de Islandia. La última vez que Islandia experimentó un derretimiento acelerado a esta escala fue cuando emergió de la última edad de hielo, hace más de 12.000 años. La capa de hielo más grande de Islandia alimenta a decenas de glaciares de desembocadura. Esencialmente lenguas que se desplazan desde la gran masa de hielo hacia los valles profundos. Se estima que los glaciares se están derritiendo a un ritmo de 1 metro por año. Muchos de sus glaciares de salida se están derritiendo a un ritmo aún más rápido. Este glaciar está cambiando bastante rápido. Durante los últimos 100 años ha retrocedido muy rápidamente, así que ahora tiene el menor tamaño de los últimos 120 años. Desde principios de los 90 han perdido masa con mucha rapidez. Svinasfellsjökull, uno de los glaciares de salida más grandes de Vatnajökull, avanza montaña abajo entre 25 y 30 metros por año. Pero a pesar de este impresionante avance del hielo, el derretimiento del verano hace que su borde delantero retroceda más de 40 metros. Grandes franjas del valle, una vez envueltas por el glaciar, ahora yacen expuestas, mientras el Vatnajökull se retira a la montaña. Es un triste recordatorio de que el glaciar está muriendo. En esta laguna glacial, enormes trozos de hielo se han partido o desprendido del glaciar. El desprendimiento comienza con una fractura en el borde del glaciar, causada por la erosión del viento, el agua o el derretimiento del hielo. Cuando la grieta penetra toda la profundidad del glaciar, el peso de hielo pasa factura y enormes bloques se rompen, creando icebergs. Algunos tienen rayas oscuras, ennegrecidas por los escombros del suelo del valle. Esa ruptura es un proceso natural en la vida de un glaciar. Pero en todo el Ártico, los glaciares se están partiendo a un ritmo alarmante. A medida que aumentan las temperaturas y el hielo polar se debilita y se derrite, más y más hielo se separa del glaciar. A medida que la capa de hielo se rompe, las lagunas crecen e inundan las tierras bajas. Los icebergs en la laguna, ruinas de una capa de hielo cada vez más pequeña, dan una idea del futuro de todos los glaciares de Islandia. Hemos hecho algunos modelos para los glaciares islandeses y algunas suposiciones sobre cómo la temperatura aumentará en el futuro. Vemos un futuro bastante sombrío para los glaciares, así que la mayoría tal vez desaparecerá en unos 200, 250 años. La perspectiva de un colapso glaciar es inquietante para la gente de Islandia. Encerrada dentro de los casquetes polares, se encuentra su mayor reserva de agua dulce. Si todos los glaciares desaparecieran por completo, tendría un efecto muy negativo en nuestro suministro de agua.
y no solo en forma del agua potable que necesitamos, tanto fría como caliente, sino también el hecho de que el 70% de la energía que tenemos en Islandia se produce en centrales hidráulicas mediante represas en los ríos. Así que son una parte muy, muy importante de nuestras vidas. El deterioro de las capas de hielo podría tener consecuencias devastadoras. No solo para Islandia, sino para el resto del mundo. En el contexto global, podemos decir que cuando los glaciares se derritan, el nivel del mar va a subir. Los glaciares en Islandia no son tan grandes en un contexto global, por lo que si los tomamos, los derretimos y los colocamos en el océano, el nivel del mar aumentará aproximadamente 1 centímetro. No es una influencia mayor, pero Groenlandia tiene una mayor capa de hielo. Y si mentalmente tomamos todo ese hielo, lo derretimos y lo ponemos en el océano, el nivel del mar aumentaría 7 metros. Un aumento del nivel del mar de 7 metros ahogaría más de 1 millón de kilómetros cuadrados de tierra. Amenazaría a las naciones y ciudades costeras del planeta y pondría en riesgo a más de 100 millones de personas. Pero no son solo los niveles del mar los que están subiendo como resultado del cambio climático. Islandia también está subiendo. A medida que el hielo se derrite, su carga se vuelve más liviana, reduciendo la presión sobre la tierra inferior y el suelo rebota. Se conoce como elevación isostática. En algunas zonas, la isla se eleva más de 2,5 centímetros por año. Esta velocidad de elevación es de las más rápidas del planeta. Y mientras la Tierra rebota, los volcanes se agitan. Un gran peso encima de un volcán, como el de una enorme capa de hielo, suprime la actividad volcánica. A medida que el hielo se derrite, se libera la presión hacia abajo, permitiendo que el magma suba a la superficie, donde puede desencadenar erupciones volcánicas. La evidencia geológica de la última edad de hielo sugiere que las erupciones volcánicas en Islandia aumentaron 30 veces después de que los glaciares se derritieron. Los científicos estiman que un colapso glacial podría provocar una erupción importante cada 7 años. Las erupciones de esta escala pueden llevar a algo aún peor. En 1783, una erupción en Laki, en el centro sur de Islandia, envió una nube venenosa de dióxido de azufre a la atmósfera. La espesa niebla de humo sumió a Islandia en la hambruna, se esparció por Europa y posiblemente mató a unas 2 millones de personas en todo el mundo. Fue una de las erupciones volcánicas más mortíferas de la historia de la humanidad. A medida que los glaciares en Islandia continúan derritiéndose sobre algunos de los volcanes más mortíferos del mundo, aumenta la amenaza de erupciones. Algunos geólogos creen que un desastre natural masivo similar al de Laki podría volver a ocurrir. Habrá otro desastre así en el futuro, sí. Cada cierto tiempo, aproximadamente cada 1000 años, tenemos grandes erupciones que incluso afectarán en gran medida a la sociedad moderna. Probablemente tendremos una forma mucho mejor de defendernos que la que tenía la gente entonces, cuando el 10% de la gente murió a causa de la hambruna y los resultados de la neblina. Pero es muy probable que haya erupciones volcánicas que afecten a toda la sociedad de Islandia
de tal manera que difícilmente será habitable. El campo de lava Laki, que arrasó con unos 600 kilómetros cuadrados, es un recordatorio del horror que afectó a Islandia. Pero donde la naturaleza puede destruir, también puede crear belleza. En esta noche, el cielo sobre el campo comienza a tornarse morado y en la atmósfera superior se desarrolla un espectáculo cósmico. Las luces del norte, la aurora boreal. Las partículas con carga eléctrica del viento solar chocan con el campo magnético de la Tierra, creando una de las vistas más elusivas y espectaculares de la naturaleza. Puede que Islandia esté construida con fuego y roca volcánica, pero su forma la toma del hielo. A medida que los glaciares han avanzado y retrocedido durante miles de años, han tallado profundos fiordos y han esculpido la surcada costa de Islandia. Algunos glaciares desaparecieron hace mucho. Otros todavía están trabajando hoy, transformando drásticamente el paisaje. Vatnajökull se abalanza sobre los valles como una excavadora. A razón de medio metro por día, aplasta la tierra debajo de él, erosionando roca sólida como papel de lija sobre madera. Alrededor de Vatnajökull tienes estos glaciares de salida que fluyen desde la gran capa de hielo y tallan los valles, haciéndolos más profundos y anchos. Así que una de las cosas que puedes ver claramente cuando miras los glaciares son las morrenas glaciares que a menudo están frente a ellos, que son el resultado de que el glaciar empuja hacia adelante y empuja grava y tierra frente a él, creando estos montículos. Y luego, a medida que el glaciar retrocede, deja estos montículos allí asentados como pequeñas colinas, a veces colinas muy grandes. Montones de morrenas llenan el paisaje, evidencia de que los glaciares están desapareciendo. Dentro de estas crestas rocosas hay pistas sobre dónde han estado los glaciares. Rocas y minerales, características de un paisaje particular a cientos de kilómetros de distancia, se pueden encontrar en la morrena. Prueba de que un glaciar atravesó esta lejana región. A medida que los glaciares avanzan, recorren y escarban el lecho rocoso con piedras que llevan en el vientre, dejando cicatrices a su paso, que solo se revelarán cuando los glaciares retrocedan. Estos monstruos de hielo son tan poderosos que pueden destruir montañas. En la península de Snæfellsnes, en el oeste de Islandia, una montaña aislada exhibe las cicatrices del glaciar que la cubría. Kirkjufell es uno de los modelos más distintivos de erosión glacial en Islandia. La forma inusual de pirámide de Kirkjufell se remonta a la última edad de hielo. Glaciares a ambos lados de su pico rasparon lentamente la montaña, sacando piedras y arrastrándolas por sus pendientes. Mientras el glaciar fluía, restos de rocas quedaron atrapados debajo del hielo. Se asentaron en las laderas de la montaña, desprendiendo más roca. Cuando los glaciares se derritieron y retrocedieron, Kirkjufell quedó completamente separado del resto de la cadena montañosa. Hoy está sola. Una poderosa montaña, pero que no es rival para el poder del hielo. En ninguna parte es más extensa la fuerza aplastante del hielo que en los magníficos valles glaciares de Islandia.
Estos cañones se forman cuando los glaciares empujan lentamente a través de canales ya cortados por corrientes de agua. Año tras año, década tras década, siglo tras siglo, el glaciar corroe los lados del valle original, transformando un barranco estrecho en un cañón ancho y poderoso. Laderas enteras se desprenden de las montañas, dejando escarpados acantilados verticales. El agua del glaciar derretido ahora alimenta la corriente que fluye a través de este poderoso valle. Claramente es demasiado pequeño para haber creado este majestuoso cañón. Se le conoce como un arroyo inadaptado. Puede tomar décadas, a veces siglos, para que el agua de Islandia complete su ciclo y regrese al mar. Los ríos y arroyos fluyen con agua de deshielo de la nieve que cayó hace cientos de años. El agua del deshielo de los glaciares se filtra en el suelo y atraviesa la roca porosa de lava. Casi se podría decir que la lava es como una esponja. Absorbe mucha agua y luego la suelta lentamente a medida que la esponja se llena. Lleva 30 años para que una gota de agua pase desde el punto en que se derrite y se filtra en el suelo hasta que fluye hacia otro lugar. Es un proceso muy lento. Estos humildes arroyos se fusionan para formar ríos poderosos, que a su vez forman otra fuerza erosiva que ha dado forma a Islandia. Cascadas. El clima y la topografía de Islandia se combinan para generar algunas de las cascadas más impresionantes del mundo. En algunas partes de la isla, las cataratas superan en número a las personas. En este clima del Atlántico Norte, la nieve y la lluvia frecuentemente empapan la tierra. En lo alto de las montañas, los glaciares que se derriten alimentan los ríos gélidos que ya están crecidos por la precipitación. A lo largo de decenas de kilómetros, estos ríos glaciares cobran ritmo y caudal. Finalmente, rugen sobre los acantilados rocosos. En Selfoss, un interminable flujo de agua de deshielo glacial cae sobre la cresta, batiendo las rocas debajo. Con más de 10 metros de altura, Selfoss genera una potencia inmensa. Pero es un goteo comparado con lo que hay río abajo. Dettifoss. 45 metros de altura, 90 metros de ancho. Es la cascada más grande de Europa. Tan poderosa como para fracturar roca sólida. Los primeros islandeses la llamaron Dettifoss, el rey de todas las cascadas. En un día normal, cae suficiente agua desde su cresta para llenar una piscina olímpica cada 5 segundos. En climas cálidos, lo que aumenta el agua de deshielo, o en días de lluvia, se libera aún más agua. Dettifoss es una magnífica demostración del poder del agua. Es algo impresionante de ver. Cuando te paras cerca, no solo puedes contemplarla y escuchar el ruido del agua, sino que si tocas las rocas a su alrededor, puedes sentir cómo tiemblan. El poder allí es simplemente increíble.
El río que alimenta la cascada más grande de Europa es a su vez alimentado por el glaciar más grande de Europa, Vatnajökull, a más de 160 kilómetros al sur de aquí. Los orígenes glaciares del río son evidentes en su inusual color plateado. Pequeños fragmentos de roca que han sido aplastadas por el glaciar están suspendidos en el río, creando un tinte gris opaco en la corriente de agua. En su largo viaje desde el glaciar hasta el mar, el río excava en el lecho rocoso de las tierras altas, arrastrando fragmentos de roca para ensanchar el valle. A medida que la corriente se acerca a las tierras altas, aumenta su poder, formando rápidos que se sumergen en el cañón de abajo. En la cima de las cataratas, la fuerza del agua es lo suficientemente poderosa como para aplanar rocas en el borde. En la parte inferior, la cuenca se agranda a medida que la corriente de agua y los sedimentos golpean en la roca, lo que hace que la cascada retroceda río arriba. Está tallando lentamente el cañón que tenemos debajo de la cascada. Con el tiempo se está moviendo hacia el interior, tallando la roca que está debajo. Esa es otra forma de ver que Islandia está en construcción. Si pudiera regresar dentro de 2000 años, probablemente esto estaría un poco más alto de lo que está ahora. Dettifoss cae en picada por un desfiladero. 500 metros de ancho y 30 metros de profundidad. Este poderoso cañón fue formado por catastróficas inundaciones glaciares en algún momento después de la última edad de hielo. Se cree que una erupción volcánica debajo del glaciar Vatnajökull fue la responsable de la inundación. En su apogeo, la inundación rugió sobre la meseta con 4 veces la potencia del río Amazonas, arrasando con todo a su paso. La espectacular colisión de fuego y hielo puede arrasar paisajes enteros. Pero como se evidencia aquí, el fuego y el hielo trabajan juntos para crear nuevos mundos asombrosos. En el norte de Islandia, una llanura árida marcada por la lava de una erupción volcánica hace más de 9000 años da paso a una cascada que cae a 20 metros de altura. Esto es Aldeyjarfoss. El agua espumosa de los glaciares brota a través de su estrecho pasaje y se precipita hacia una amplia cuenca rodeada de columnas de basalto. Estas peculiares formaciones son el resultado de flujos de lava que se han enfriado rápidamente, contraído y agrietado, para crear estructuras geométricas precisas. Debajo de la cascada tenemos esta maravillosa exhibición de las columnas de basalto que están escondidas bajo tierra y solo podemos verlas porque este torrente de agua furioso ha tallado este cañón para que podamos ver dentro de la tierra. Estas columnas de basalto no son todas rectas. Es muy interesante verlos en esa área porque son un poco curvos, van todas en direcciones diferentes. Así que en Aldeyjarfoss tenemos a la naturaleza creando esta obra de arte abstracta para nosotros. Las cascadas de Islandia no solo esculpen su paisaje en constante evolución, también han jugado un papel fundamental en su cultura. Godafoss, en el norte de Islandia, está estrechamente conectado con uno de los eventos más influyentes en la historia del país: la conversión del paganismo al cristianismo en el año 1000. Según la leyenda,
el orador de leyes de Islandia, que era sacerdote pagano, se enfrentó a una creciente crisis religiosa entre cristianos y los que adoraban a los antiguos dioses nórdicos. El legislador declaró que Islandia se convertiría en cristiana. En un acto simbólico, arrojó estatuas de los antiguos dioses nórdicos a la cascada. De ahí su nombre, Godafoss, la cascada de los dioses. Incluso en los meses de invierno, cuando las temperaturas caen en picada y el hielo extiende su alcance, las cascadas de Islandia continúan fluyendo. Debido a la inmensa fuerza de los ríos glaciares que rebotan de sus enormes casquetes polares. Islandia está viva. Su paisaje está en constante evolución. Los glaciares, que parecen congelados en el tiempo, están en movimiento, cortando montañas y excavando valles a medida que avanzan y retroceden. Es la naturaleza desafiante, un lugar donde las olas frías chocan contra la roca volcánica, donde grietas traicioneras bostezan y nacen los icebergs. En lo profundo de sus glaciares, la lava fundida arde y los volcanes se agitan, mientras el fuego y el hielo colisionan. Pero el cambio climático ha inclinado la balanza. Los glaciares de Islandia se están derritiendo, liberando a los volcanes de su garra helada, desencadenando erupciones violentas y estruendosas inundaciones que esculpen la tierra. Los glaciares desempeñan un papel fundamental en el cambiante entorno de Islandia y, sin embargo, están desapareciendo. En lo profundo del hielo yace una historia que los científicos deben extraer antes de que desaparezca para siempre. En 200 años, los glaciares de Islandia pueden desaparecer. Por ahora, estos gigantes helados siguen siendo una maravilla congelada.